cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV, un gusto volver a estar con ustedes como todos los martes a esta hora de mediodía, a las 12 del mediodía. Soy Santiago Benavides, conductor y productor de este programa. Nos place mucho volver a estar siempre comunicados con ustedes a través de este canal Digital TV. Llegamos a todas partes del mundo y además lo hacemos a través de las 40 emisoras afiliadas, aliadas de Corape Digital TV en todo el Ecuador. Es un gusto como Fórum Formación Humana trabajar en todas las semanas en estos espacios educativos. Esta tarde de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante. Nuestra invitada es la doctora Anabel Cifuentes Segara, con quien vamos a dialogar sobre un tema que ahora mismo en la sociedad ecuatoriana está siendo parte de una reflexión continua. Me refiero a la eutanasia, me refiero a las voluntades vitales anticipadas, que es un tema que conlleva también este tema de tratar los enfermos en crisis, en etapa terminal. Así es que este va a ser el programa del día de hoy, para lo cual sí quiero darle las gracias y la bienvenida a la doctora Anabel Cifuentes Segara, que ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, doctora Cifuentes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Santiago. Bastante bien, muchas gracias. Agradeciendo la invitación, su gentileza para participar en este conversatorio. Muy gentil, muy amable. La doctora Anabel Cifuentes es doctora en cirugía y medicina por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en terapia intensiva por la Universidad Internacional del Ecuador. Además, tiene un máster en bioética, diplomados en bioética clínica, en bioética y en docencia por algunas universidades, la de España, la de Chile. Entonces, ahí tiene ella una serie de estudios realizados en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Además, ella es la médico intensivista de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín y, por supuesto, ejerce la docencia de bioética en la Universidad Católica del Ecuador. Es miembro de la Comisión Nacional de Bioética del Ministerio de Salud del Ecuador y es presidenta del Comité de Bioética del Hospital Carlos Andrade Marín. Evidentemente, pues hemos querido tener la posibilidad de tener alguien de este nivel académico, de conocimientos, de experiencia, para tratar un tema tan particular, tan importante, a que ahora mismo decía es parte de las reflexiones en el país. Y es que al 5 de febrero del presente año hemos tenido, hace muy pocos días atrás, la emisión de una sentencia por la cual se determina que la aplicación de la sanción establecida en el artículo 144 del COIP es inconstitucional, en el supuesto en el que el médico ejecute la conducta tipificada en este artículo, es decir, en una conducta de homicidio. Y esta no será sancionada cuando una persona, expresando su consentimiento inequívoco, libre e informado a través de su representante legal, cuando no puede expresarlo, solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa por el padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable. Así se menciona en el texto que la Corte Constitucional del Ecuador lo ha elevado a sentencia, como digo, el 5 de febrero del presente año. A través de esta propuesta, esta dictamen de sentencia que ya está, por supuesto, en firme y que corre su legalidad en el Ecuador, pasan muchos temas por delante dentro de la cotidianidad de hospitales, de centros médicos y por sobre todo en la vida de la comunidad. Así es que siendo este el antecedente por el cual hemos convocado a nuestra invitada, quisiéramos en principio, doctora, siendo este un cambio de normativa de tanta trascendencia, nos agradeceríamos mucho empezar realizando un breve análisis del significado y alcance que tiene esta sentencia
constitucional para la sociedad ecuatoriana. Por favor, le escuchamos, doctora. Adelante. A ver, la aplicación no adecuadamente legislada o regulada de esta sentencia podría derivar en el abuso de la práctica de la eutanasia y su aplicación fuera de las indicaciones que son permisibles y aceptadas cuando se aprueba la eutanasia. De esta manera se podría permitir y encubrar la legitimación de acciones sobre situaciones o personas que no son situaciones de enfermedad y sobre personas que no son habitables. Entonces, nosotros tenemos como eutanasia una serie de requisitos que cumplir, unas condiciones que la persona debe tener. Entonces, podría sobrepasar la vulnerabilidad de determinadas personas en esta situación. Por ejemplo, se podría utilizar para poner fin a la vida de personas que no están en situación de terminalidad, si consideramos que la eutanasia tiene ese como un requisito. En segundo lugar, se podría utilizar en pacientes en los que no se ha establecido inequívocamente la voluntariedad de solicitud de eutanasia y por lo tanto la solicitud no es auténtica porque podría ser el producto o el resultado de influencias sociales, incluso familiares. En tercer lugar, podría ejecutarse en pacientes incompetentes que no han hecho su expresión inequívoca, voluntaria, libre e informada a su legítimo representante. En cuarto lugar, pues se podría aplicar en una serie de situaciones en las cuales las personas están en situaciones de diversa vulnerabilidad. Póngase el estado de personas que están cuadriplégicas, las personas que están en una enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues la familia o la sociedad podría considerar que pues se podría ejecutar la eutanasia. La eutanasia puede ser solicitada o impuesta a pacientes que se siente que su vida no tiene valor y algunas personas la podrían dar el valor económico, es decir, que por razones económicas se propone la eutanasia. Estos son riesgos que se presentarían cuando tenemos una aplicación que no está adecuadamente legislada y regulada de esta sentencia. Y esto es lo que se conoce como una pendiente resbaladiza. Es decir, se camina hacia situaciones no éticas y por eso es muy importante que el Estado, cuando va a proporcionar toda la normativa, el marco regulatorio, pues lo haga cuidadosamente porque tiene que establecer definiciones de conceptos, tiene que establecer requisitos claros, la comunidad, es decir, la sociedad debe ser educada y que no sea la sentencia como un libre albedrío para que todo el mundo lo solicite. Como Ahora, usted debe saber, le interrumpo, doctora, para volverlo incluso algo más didáctico, esta versión de comunicarle a nuestra auditorio, a nuestro público, de lo que significa la eutanasia, nos podríamos referir al caso de la señora Paola, no recuerdo este momento el apellido, quien hace precisamente la propuesta de inconstitucional del COIP en su artículo 144, porque ella tiene un problema médico y por el cual esta enfermedad ella considera que le permitiría hacer uso de la eutanasia. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuáles son esas circunstancias entonces por las cuales ella quiere acogerse a esta reciente normativa aprobada? a ver,
La enfermedad que ella tiene es la esclerosis lateral amniotrófica. Por lo tanto, es una enfermedad que evoluciona progresivamente hacia la terminalidad. Tiene varias etapas. Cuando llega a una etapa en la que todo su cuerpo se va paralizando, ella amerita un sostén de ventilación mecánica. Entonces, esa ventilación mecánica a muchos pacientes les condiciona mucho sufrimiento. De hecho, el tener un tubo inicialmente en la boca, que luego se convierte en una traqueostomía, conectado a un ventilador, quedan anclados, dependientes de ese ventilador, hasta el último momento en que se produce el cese de su vida. Entonces, los sufrimientos no son solamente desde el punto de vista biológico, son sufrimientos emocionales, sociales, afecta el entorno y obviamente los valores que la persona tiene. Entonces, uno de los requisitos de la eutanasia es la petición voluntaria consciente cuando una persona tiene una enfermedad que se encuentra en situación terminal. No sé si así le aclaro la Sí, enfermedad. perfectamente. Es decir, en el caso de Paola Roldán, la condición de salud que va a derivar en su muerte, porque es una condición de salud y enfermedad terminal, ella ha hecho todo un trabajo de presentación al Estado ecuatoriano respecto a esta posibilidad de hacer uso de la eutanasia, con la cual ella, pues, por su libre voluntad, debidamente informada, acogiéndose a la normativa que establece esta nueva estructura legal, ella podría ser objeto beneficiario, entre comillas, de la eutanasia, que le permitiría pues morir de acuerdo a su condición y a su necesidad. Ahora, adentrándonos en nuestra propuesta de entrevista y lo que usted justamente estaba describiendo en este momento, allí hay pues efectivamente un trabajo médico, un trabajo de especialistas en dar el sostén necesario para hacer los llamados cuidados paliativos, que incluso en la misma resolución constitucional hace mención respecto a que la versión de la eutanasia aprobada, en ningún caso está pretendiéndose que y no se ve sus obligaciones, las obligaciones del Estado sobre la prestación de salud y atención de cuidados paliativos. Se menciona en esta sentencia constitucional. Quisiera entonces ahora más bien entrar en esta explicación, en esta consideración respecto a lo que significan los cuidados paliativos para toda aquella persona, todo aquel enfermo que se encuentra en esta fase de enfermedad avanzada. Por favor, si usted nos colabora con esa explicación sobre este Eh, tema. con mucho gusto. Los cuidados paliativos se refieren a la asistencia sanitaria que los profesionales prestan a las personas que padecen una enfermedad que está en situación avanzada o terminal, que ya no responde a los tratamientos curativos y por tanto su pronóstico no es favorable, y en los cuales la consideración primordial de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de esa persona en esta fase final. En este contexto es importante el control del dolor, de otros síntomas, de los problemas psicológicos, sociales y espirituales que se puedan dar. Es decir, se hace realidad uno de los objetivos básicos de la medicina, que no es solo curar enfermedades, sino también aliviar el sufrimiento y conseguir que en la medida de lo posible que los pacientes mueran en paz. Los cuidados paliativos siempre deben ser proporcionados por un equipo multidisciplinar que tenga una educación y un entrenamiento específico para atender a este tipo de pacientes. Como esta enfermedad terminal, cualquier enfermedad terminal se acompaña de un elevado sufrimiento físico,
emocional y familiar, su objetivo es ese alivio o atenuación de los síntomas o los malestares que tienen con este sistema de apoyo. Y este sistema de apoyo es un trabajo en equipo porque cada uno cumple su función, el manejo del dolor, el apoyo psicológico, en algunos casos la rehabilitación, en otros casos el empleo de medios preventivos, curativos, rehabilitadores, y en muy pocas oportunidades, dependiendo de la enfermedad, pueden ser también tratamientos que pueden ser invasivos, como por ejemplo una persona que tenga dificultad para respirar y en la cual haya que hacer la liberación de líquido que tiene en sus pulmones. De modo, ¿cuál se implementa el sistema de cuidados paliativos? En el sentido de que el paciente y la familia no sientan esa ruptura, ¿no? De la asistencia cuando ya no es posible la curación. Por eso es que se hace el énfasis en maximizar la calidad de vida, el control de las complicaciones que ocasionan el sufrimiento que afectan a la persona como un todo, la aceptación de la enfermedad, porque a veces hay personas que tienen una fase inicial de negación y de esta manera se consigue que la muerte sea más confortable y con dignidad. Y esto es pues lo que se conoce como la muerte con dignidad o también la ortotanasia. Obviamente Muy que están bien. implícitos una serie de principios éticos, el principio de la solidaridad, porque el equipo está solidario frente a la ayuda que tiene que dar a esta persona, el principio de proporcionalidad, porque a veces nos toca tomar decisiones conjuntamente con el paciente y con la familia en base a determinados procedimientos que hay que hacerlos, que hay que parar, y el fundamento, pues, del alivio en todas estas facetas que ocasionan el sufrimiento. Esos son los cuidados paliativos. Estos cuidados paliativos que usted bien nos ha mencionado, es decir, ya son propios de alguien que está en la fase terminal de su vida, son, proporcionados por, dentro de los hospitales públicos o privados, ¿o son derivados a algún otro tipo de unidad médica, de unidad de cuidados de salud? A ver, lamentablemente, nosotros, a pesar de que dentro de las políticas de nuestro estado, a través del Ministerio de Salud, constan los cuidados paliativos como un área importante en atención sanitaria, los hospitales no disponen de áreas específicas para cuidados paliativos. Los hospitales, yo le digo, la formación de los profesionales es muy escasa en cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud, con la implementación de su definición y una serie de líneas estratégicas, éticas de los cuidados paliativos, ha empezado a fomentar una educación gratuita a través de sus portales sobre cuidados paliativos para los profesionales sanitarios. Lo ideal es que cada profesional sepa aplicar cuidados paliativos porque de esa manera puede fomentar lo que al paciente le falta, es decir, el apoyo psicológico, el apoyo rehabilitador, una clínica del dolor. Pero lamentablemente nosotros tenemos esas deficiencias. Yo del único que conozco que tiene un trabajo multidisciplinar en cuidados paliativos como es la esencia, pues sé que es el Hospice San Camilo. Sé que el Hospital de Solca tiene pues un área de pacientes para cuidados paliativos. Yo trabajo en el Hospital Carlos Andrade Marín de Líes y el Hospital de Líes Sur, por ejemplo, tiene un área de cuidados paliativos con unas 6 a 8 camas en las cuales los pacientes de las unidades de cuidados intensivos que ya no tienen esta posibilidad curativa van a esa área. Pero son escasas las áreas
en los hospitales. Yo diría que es poca o nula la formación de los médicos en cuidados paliativos. La academia ha empezado, es decir, las universidades han empezado sus posgrados de cuidados paliativos, pero recién hemos empezado. Entonces sí tenemos una deficiencia de cuidados paliativos como pues debería ser. Ahora, me lleva esta versión que usted menciona respecto al desarrollo de los cuidados paliativos tan importantes para el acompañamiento del enfermo terminal, a esta inquietud respecto a que mientras no exista esa amplitud, esa posibilidad, esa capacidad de atender a los pacientes con cuidados paliativos, siempre será entonces una alternativa, no tal vez la mejor, pero esta versión de tener aprobada la eutanasia puede ser una salida para aquellas personas que no tienen la capacidad de ser debidamente cuidadas. ¿Esto podría entenderse así? Pues a ver, no se trata solo de cobertura, es decir, qué cobertura podemos dar de cuidados paliativos. Se trata pues de cuidados, de la necesidad de que todos los profesionales sanitarios otorguen cuidados de calidad, sobre todo en el final de la vida. Que ese cuidado sea humanizador, que no le aísle al paciente del modo de concebir sus vínculos familiares, espirituales, sociales, que sea un cuidado integral, es decir, que tenga una estrecha colaboración entre todos, ¿no? Se dice que legalizar la eutanasia tiene como objetivo impedir, alargar el dolor y el sufrimiento. Pero la eutanasia, me pregunto yo, ¿es el único medio para evitarlo? Entonces, ciertamente, con la eutanasia desaparece el sufrimiento, pero el precio es eliminar también al que sufre. Podemos eliminar el sufrimiento y el dolor, pero no a la persona que los padece. Y ese es uno de los objetivos de los cuidados paliativos. Por eso es tan importante que los profesionales estén educados y estén entrenados en diferentes facetas de los cuidados paliativos. Antiguamente era solo los oncólogos, pero no. Ahora todos los médicos de cualquier especialidad, los médicos generales, deben saber cuidados paliativos. ¿Qué es? En ese grupo multidisciplinar, entonces también corresponde que otros profesionales de salud, como pueden ser los psicólogos, también deban tener este conocimiento debido del trabajo de cuidado paliativo. O sea, los psicólogos deben estar preparados para atender a las personas en esta fase final de la vida, porque tienen que hacer la escucha, el acompañamiento, el soporte a la persona en esta situación terminal, porque hay que reafirmar la importancia de la vida, pero aceptando que la muerte es una realidad humana. Es un tremendo error considerar la eutanasia como un derecho exclusivamente individual, porque omite su dimensión social. Al ser la muerte un tema que nos afecta a todos, incide en la protección del bien común. Entonces, la legalización de la eutanasia conlleva a consecuencias negativas porque, como mencioné al inicio, debilita la protección de las personas más vulnerables. Pienso Correcto. personalmente que la urgencia debería haber sido aprobar una sentencia sobre la necesidad de una ley sobre los cuidados paliativos de calidad, no solo el escrito de los cuidados paliativos, que el Estado asuma la competencia de crear unidades de cuidados paliativos, que la academia asuma la obligación de formar desde pregrado a los profesionales en cuidados paliativos y sobre todo el enfrentamiento humano de los profesionales frente a la muerte. Que dé cuidados paliativos acorde a nuestras necesidades como país del tercer mundo.
Los cuidados paliativos son un derecho de todas las personas, de todos los ciudadanos. Y el derecho a la asistencia sanitaria debe incluir ese cuidado de la vida del paciente que va a morir, pero un cuidado humano en donde se vean todas las facetas, donde no se le abandone, donde el paciente tenga la integración con su familia, con sus necesidades espirituales. Entonces, Muy una vez bien. que nosotros tengamos los cuidados paliativos bien establecidos, yo pienso que podríamos hablar de implementar la eutanasia. Me queda claro y al público que escucha y mira este programa, pues sigue siendo esto un espacio educativo y más aún en este un tema tan trascendental para la vida de la comunidad. Esta propuesta a criterio suyo respecto a que los cuidados paliativos son fundamentales, son una directriz, un espacio estratégico de cuidar la salud de la población, tienen que estar en la misma nivel, altura, responsabilidad e inversión pública del manejo de la salud pública en este nivel. Pero estos dos temas nos permiten entonces adentrarnos a esta inquietud que quisiéramos plantearle y que fue motivo de la invitación, y esto significa hablar de las voluntades anticipadas, del testamento vital que se conocía, entiendo, en tiempo atrás. Es decir, las personas, cualquiera de las personas que quisiera preocuparse un poquito de ese horizonte, del término de lo que significa el final de la vida, tiene un mecanismo legal, tiene un mecanismo formal por el cual definir cuál va a ser la modalidad, cómo quiere que sea cuidado en un momento dado de una circunstancia de enfermedad terminal que deba transitar. Vamos a este tema entonces, estimada doctora Anabela. Quisiera entonces que nos comente esto de la voluntad vital anticipada, una fórmula, un mecanismo legal para efectos de poder ayudar al individuo, al ser humano, a transitar de una manera ordenada a esos espacios de fin de vida. A ver, la voluntad vital anticipada es una forma de consentimiento informado. Es decir, es la manifestación escrita de una persona que es consciente, que es competente, que lo hace voluntariamente, que tenga más de 18 años de edad y que se expresa a través de un documento los deseos de cómo ella quisiera que sea el final de su vida. Cuando hay situaciones como esta, es decir, de enfermedades que son incurables, pero que no estén en condiciones de decidir por diferentes circunstancias. Las circunstancias puede ser porque está en coma, porque hay un daño cerebral severo, porque hay una serie de enfermedades que no le permiten manifestarse qué es lo que ella quiere para el final de la vida. Entonces, estos deseos que los hace de forma libre, voluntaria, expresan qué es lo que quiere, es decir, qué estaría a favor y qué estaría en oposición que le hagan. Y en eso están los tratamientos fútiles, es decir, estos tratamientos inútiles porque lo único que hacen es prolongar la vida cuando esta persona no esté en condiciones de decidir. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de estas voluntades vitales anticipadas es que la persona con tiempo planifica cómo va a ser el acontecimiento vital de la propia muerte y las situaciones de esta enfermedad que conducen irreversiblemente a la muerte. Pero es una planificación que la hace a futuro y en el cual quedan plasmadas estas decisiones que cómo quiere ser tratada en este proceso de enfermedad. Aquí explica qué tratamientos pueden iniciarse, se opone a tratamientos que no desearía. Aparte de eso, manifiesta su libertad de decidir, es decir,
su autodeterminación y su autonomía sobre lo que quiere que le hagan cuando llegue en esa situación. En este mismo documento puede expresar, por ejemplo, su voluntad sobre el destino de su propio cuerpo o de sus órganos, por ejemplo, la donación de órganos una vez que llegue una condición de muerte encefálica, por ejemplo. Habitualmente contiene también la designación de un familiar o un apoderado que se encargaría de las decisiones de representación. En otras palabras, de hacer efectivo este documento frente al profesional sanitario. Y obviamente de recalcar e interpretar los deseos de la persona que los escribió con mucho tiempo de planificación. Tal vez ¿Cuándo se allí le, hace? le quiero incluir una inquietud, un planteamiento a lo que usted nos está mencionando, porque significa también que esta voluntad vital anticipada, por ejemplo, en una crisis de salud donde el individuo tiene que entrar a terapia intensiva, donde tiene que ser intervenido por una cirugía de alto riesgo, como ya deja definido la persona en esta voluntad vital anticipada, cuándo o cómo proceder a una circunstancia de crisis, esto también le da, digamos, una tranquilidad de actuación del médico tratante en términos de qué hacer o qué no hacer respecto a la condición de salud en crisis de esa persona. Por supuesto, es una ayuda invalorable, porque muchas veces no hay esta planificación anticipada. La familia tiene dificultades de decidir en situaciones de terminalidad. El médico muchas veces plantea a la familia la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, ya no hacer una insistencia terapéutica porque la condición de enfermedad es irreversible, ya no responde al tratamiento, el pronóstico no es bueno. Entonces, debe tenerse en cuenta que la persona al planificar está haciendo un control, se podría decir, de lo que él quiere para el final de la vida. Ayuda a la familia a que se tome la decisión y el profesional sanitario sabe qué es lo que quería este paciente respecto a la patología, porque bajo información el médico ya le explicó cómo va a ser la evolución natural de la enfermedad y qué es lo que va a pasar si llega a la fase terminal de esa enfermedad. Entonces, son una ayuda. Por eso es que se hace este documento efectivo cuando ocurren estas circunstancias que le permiten a la persona a través de este documento expresar su voluntad. Desde el punto de vista ético, nosotros como personas tenemos la autodeterminación, que es cada uno decide lo que es mejor para su vida. Entonces, pensando en el futuro, esta persona decide qué es lo mejor sobre su propio cuerpo y sobre su salud. Y este es reconocido universalmente como un derecho de las personas. Y es este derecho a la autodeterminación sobre el propio final de la vida. Y esto es lo que se reconoce como la autonomía de la persona. Entonces, prácticamente en este documento, en esta voluntad vital anticipada, en esta propuesta que cada uno de los seres humanos, que cada uno de nosotros pudiéramos libre, voluntariamente dejar nuestro criterio de cómo debe proceder nuestra familia en un momento de crisis de salud, puede incluir también esta versión de la eutanasia activa que ha sido aprobada. La voluntad vital anticipada más está orientada hacia lo que usted quiere que le hagan al final de la vida y qué tratamientos usted no quisiera que le hagan. Por ejemplo, con tiempo, porque es un proceso, no es solo suscribir un documento o llenar un formulario, porque el médico le va explicando a la persona cómo es la enfermedad, la persona reflexiona qué quisiera hacia el final de la vida,
el médico ya le explica los tratamientos ordinarios o desproporcionados que podrían darse y esa persona decide. Entonces esa persona puede decidir en la misma enfermedad del ejemplo que usted puso, que cuando yo llegue al final de esta etapa, no se me haga mayor, es decir, no se me hagan tratamientos invasivos. Entonces entran los cuidados paliativos. Entonces, de esa manera, la persona manifestó cómo se hizo esa información, reflexionó, planificó hacia el futuro y luego lo consignó en un documento. Para la eutanasia, yo debo decirle que la voluntad vital anticipada no tenemos una normativa. Para el último Código Orgánico de la Salud se logró incluir la voluntad anticipada, pero lastimosamente no se aprobó ese código. En todo caso, el Estado, nuestra Constitución, reconoce el derecho de las personas a decidir y por lo tanto es una decisión sobre la salud que debe ser reconocida, pero está en función de tratamientos que quisiera, curativos o no curativos, que quisiera que pues respeten o que él no quisiera en esta fase final de la vida. Ese es el objetivo de las voluntades vitales anticipadas, es prepararme para el acontecimiento final de mi propia vida y de las situaciones que irreversiblemente conducen a la muerte. El humanizar, el morir es el fondo de este documento y tiende a promover la cultura de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la persona, después de reflexionar, debe ser responsable de las decisiones. Sí, muy bien. Ahora, también, pues, vamos terminando la entrevista. Podría entenderse que dentro de las versión de la sentencia constitucional sobre la eutanasia, recuerdo haber leído que está expresamente pedido que la Asamblea Nacional legisle sobre este tema en la amplitud que requiere. Y por tanto, allí es posible que haya todavía un espacio para trabajar estos temas de los cuidados paliativos, como también de las voluntades vitales anticipadas. ¿Usted cree todavía que es posible hacer la convocatoria a los asambleístas a que tomen en cuenta que son dos temas fundamentales para que exista el debido equilibrio y proporcionalidad en esta nueva ley? Sí, yo pienso que todo es indispensable, porque sobre todo el hecho de que el Estado reconozca y más que todo sepa lo que es la muerte con dignidad, porque la muerte con dignidad no es solo la eutanasia. La muerte con dignidad es este tratamiento integral que se le debe dar a la persona, los apoyos que debe tener. Entonces, por ejemplo, si la persona es indispensable que exista una voluntad vital anticipada, porque eso le ayuda a la propia persona, a la familia y a los profesionales sanitarios. Les digo, en mi campo, muchas veces nos toca a nosotros adecuar y la familia hace una insistencia terapéutica que no tiene sentido porque ya se le explica que la situación es reversible. Entonces, la voluntad vital anticipada va a controlar en la medida de lo posible las decisiones en este momento del final de la vida, ¿no? La familia, yo pienso igual, cuando tenemos mucho dolor y mucho sufrimiento por lo que está sufriendo nuestro familiar, las decisiones son difíciles. Entonces, de esa manera se evita interpretaciones erróneas de lo que es la voluntad de la persona, porque las interpretaciones erróneas podrían ser por la familia, por el representante o también puede ser por el profesional sanitario. A mí me parece que hay que promover una cultura de la vida, pero también en el momento de la muerte, a favor de los valores, de lo genuinamente humano, convirtiendo este proceso del final de la vida en algo humanizante. Entonces, a legislar sobre lo que es el paciente terminal,
lo que es el morir con dignidad, la voluntad vital anticipada, los cuidados paliativos, es indispensable. Y la Comisión Nacional de Bioética del Ministerio de Salud Pública del Ecuador está trabajando sobre alguna propuesta que coadyuve, que vaya en este sentido de que Sí, esta cómo no. legislación que debe hacerse vaya a incluir estos dos temas que hemos topado. Sí, cómo no. Antes de que salga la sentencia, ya se hizo un trabajo minucioso sobre los aspectos éticos de lo que implicaba la eutanasia. La Comisión Nacional de Bioética, una vez que salió la sentencia, envió una carta al ministro de Salud haciendo todo el detalle de lo que podría ocurrir de la aplicación no adecuadamente legislada o regulada de esta sentencia y obviamente el abuso de la práctica de la eutanasia y su aplicación fuera de las indicaciones aceptadas, permitiendo legitimizar actos que no están permitidos y la habituación que modificaría la actitud de los enfermos a la muerte por cualquier motivo. También le planteó una serie de preguntas que deberían tomarse en cuenta de elementos puntuales para la redacción del reglamento que está haciendo el Ministerio de Salud. Y actualmente nosotros nos encontramos haciendo el desarrollo de una serie de tópicos que se van a enviar a la comisión que está redactando el reglamento. Entonces es fundamental que la ciudadanía tenga pleno conocimiento, sea ayudado con suficiente información para que pudiera conocer y entender la amplitud del efecto que tiene esta sentencia de la Corte Constitucional sobre la eutanasia. Y como se ha hablado esta tarde, el día de hoy, con la doctora Anabel Cifuentes Segara, estos otros dos temas que son también parte fundamental del efecto que tiene nuevamente este capítulo en el Ecuador de haber aprobado este espacio de aplicación de la eutanasia activa. Lo que hemos hablado la tarde de hoy, pues esto de los cuidados paliativos tan importantes para el acompañamiento del individuo en su fase final de vida y las voluntades vitales anticipadas, antes llamada testamento vital, que permiten que cada uno de nosotros pudiera tener la suficiente conciencia y planificación de cómo vemos a futuro esa llegada a ese término y finalidad de nuestra vida que a todos nos llega y que ya en estas condiciones pues hemos visto y hemos comentado con algún detalle lo importante que sería tener claro cómo queremos terminar nuestros últimos días de vida. Queremos agradecerle a la doctora Anabela Cifuentes Segara sus últimas palabras, doctora. ¿Qué nos puede decir a este público que le escucha sobre este tema tan importante que hemos tratado? O sea, yo tengo una preocupación porque cuando sale la sentencia de la eutanasia, todo el mundo dice, ah, feliz, se aprobó. No es como que se le entrega a la población una pistola para que se le mate, no. O sea, yo pienso que es muy importante que la población sea educada para que las personas sepan realmente el alcance de lo que es la eutanasia. Nosotros tenemos países que tienen mucho más años adelante en el desarrollo de la eutanasia que se están cuestionando una serie de elementos precisamente porque muchas veces se toma a la ligera lo que es la eutanasia. Entonces yo a la población le diría, primero, tenemos que educarnos bien, ¿no? En este campo. En segundo lugar, es muy indispensable considerar la voluntad vital anticipada. Es un documento que lo podríamos hacer, redactar con tiempo, hasta que salga la normativa, se puede registrar en una notaría. En otras ocasiones no es necesario con tal de que tenga la firma de quien lo solicita, los testigos y el familiar que le va a representar. La vida, todos nacemos sabiendo que vivimos y en algún momento nos toca irnos.
Lo importante es que el momento que nos toque irnos sea un momento humano donde haya el acompañamiento, la presencia de la familia, los médicos sensibles, que haya estos cuidados paliativos, el manejo del dolor en todas sus facetas, el apoyo psicológico para el sufrimiento. Y bueno, es lo que yo podría acotar. Pienso que Much- una tarea muy importante es la educación a todo nivel sobre lo que es morir con dignidad. Muchas gracias. La doctora Anabela Cifuentes nos ha acompañado esta tarde para comentarnos con bastante detalle respecto al impacto que tiene en la sociedad ecuatoriana esta sentencia de la Corte Constitucional sobre la eutanasia activa que ha sido aprobada este 5 de febrero, las consecuencias que tiene para la vida de los ecuatorianos, las ecuatorianas, y hemos comentado con suficiente también detalle esto de planificar nuestro fin de vida a través de estas, las llamadas voluntades vitales anticipadas, una manera de también ser ordenados a tiempo, de saber cómo podemos vivir nuestra última fase de vida. Y hemos comentado también estos de los cuidados paliativos tan importantes para la calidad de vida, para la vida con dignidad, como se ha mencionado esta tarde. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Anabela Cifuentes. Ha sido un gusto estar con ustedes, nuestro público. Gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes nuevamente el siguiente martes a partir de las 12 del mediodía en este su canal Corape Digital TV. Muy buenas tardes.